Mire, hay unos compañeros que tiene la fe, que hoy quiero hablarle de dos compañeros de la fe, que son necesarios a la hora de usted querer activar su fe. Es necesario aprender a manejar las cosas para hacerlas de la manera correcta. No sé si a usted le pasó o le pasa todavía que cuando un artefacto, un aparato, cualquier cosa le falla, usted se le da por tirárselas de técnico y lo abre y usted de pronto empieza a mover una cosita y de pronto funcionó, apareció otra vez y empezó a funcionar el aparatico, ¿sí? Y dice, ¡ay, lo arreglé! No, usted de pronto le tocó algo por ahí que funcionó, pero realmente usted no sabe cómo funciona ese aparato, ¿sí o no? Pero si usted aprende, aquel que ya se ha especializado y es técnico, ya sabe, e inmediatamente llega y hace un chequeo y dice, no, esto es lo que le está fallando es esto, y va directamente y lo arregla, ¿sí o no? Pero usted si lo hizo por primera vez y la segunda vez ya no le funcionó, usted lo que hace es darle golpe al aparato a ver si con golpes funciona, pero así no le funciona, porque hay que conocer las cosas para que operen o hacer las cosas de la mejor manera. Eso quiero esta introducción es para que usted entienda que la fe nuestra tiene unos compañeros, dos compañeros especial que son inseparables de él. Y quiero que vas a la palabra, al Evangelio de Mateo, capítulo 23, verso 23. Ay, ay, ay. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Ay, ay, ay. Porque diezmas la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. 2 puntos. La justicia, la misericordia y la fe. Estamos hablando de la fe. Entonces, ¿cuáles son los dos compañeros que encontramos aquí? La justicia y la misericordia. Ojo, y está diciendo el Señor, están pasando por alto lo más importante de la ley y habla de 3 cosas específicas: la justicia, la misericordia y la fe. Repito, como ya hemos venido hablando de la fe, me encuentro con 2 compañeritos de la fe que son la justicia y la misericordia, de las cuales les quiero hablar hoy. Para que entiendas que la fe no opera sencillamente por tener un concepto teórico de que, yo tengo fe. Y ahorita, después de este mensaje, vas a salir rascándote la cabeza o quizás con tu cerebro revuelto porque dice, wow, o sea que yo durante tantos años había creído que la fe actuaba de una manera mágica, pero me doy cuenta de que la fe necesita ser complementada con otras cosas. De eso vamos a hablar hoy. La justicia y la misericordia son compañeros de la fe, siempre están unidos, caminan de la mano, tomados con un solo propósito, y es de alcanzar el éxito que Dios tiene para sus hijos. Es decir, esto es propósito de Dios, de que tú entiendas que la fe tiene que ir acompañada de la justicia. Cuando el Señor Jesucristo habla de buscar el reino, no lo separa de esta palabra poderosa: justicia. Buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, para que todas las demás cosas sean añadidas. La justicia de Dios, escuche, no es igual a la justicia que Él demanda de nosotros. Porque la justicia de Dios es que Él obró en justicia por amor a sí mismo. Ojo a lo que le quiero decir. Cuando decimos que la justicia de Dios nos amparó y nos limpió, fue por la justicia del amor que Él mismo se tiene, por Él mismo ser justo. Él hizo justicia de la palabra que ya había predicado, que vendría a salvarnos. ¿Me hago entender? No fue por nuestros méritos ni porque nosotros hicimos justicia para que la justicia de Dios operara en nosotros para liberarnos y para salvarnos. Pero Él demanda de nosotros hacer justicia. ¿Qué pide de ti? Dice por allá el profeta. ¿Qué pide Dios de ti? Solamente que hagas justicia y que ames misericordia. ¿Sí ven? 2 palabritas que van unidas, que no podemos separarlas de nuestra fe, porque entonces seríamos unas personas que actuamos de alguna manera creyendo en que pueden ocurrir cosas en nuestras vidas, pero que por nuestra injusticia y falta de misericordia jamás podrían ocurrir, porque me está diciendo el Señor que necesito actuar con misericordia, que necesito actuar con
con la justicia de Dios para que nuestra fe sea efectiva. Y se lo voy a enseñar a través de la palabra, por favor. Téngame un poquito de paciencia. Cuando activamos la fe, ya lo hemos dicho varias veces, se materializan nuestros sueños, nuestros deseos se hacen realidad. Hoy vamos a descubrir que el poder de la fe va a ser mucho más compacto cuando le hagamos adherencia de estas otras dos virtudes teologales. O sea, son virtudes teológicas. La fe es una virtud teológica, la misericordia es una virtud teológica y la justicia es una virtud teológica. No podemos separarlas, jamás. No trates de ser un cristiano que solamente cree siendo injusto y no teniendo misericordia. No trates de ser un cristiano porque serías medio cris. Dejémoslo ahí. No estoy bravo, voy a predicar la palabra de Dios, voy a enseñarle porque Dios me ha estado enseñando acerca de la fe, muchas cosas. Y aunque la fe es algo tan lindo cuando tú aprendes a concebirla dentro de tu corazón, porque te da paz, aún en medio de las situaciones más bravas y terribles. Aprendes a vivir confiando en Dios, aprendes a sostenerte como mirando el invencible, aprendes a caminar aunque no veas tierra firme. Aleluya. Vamos a definir entonces, mis amados, para que hoy tengas un concepto claro de lo que es la justicia. Es un principio moral que te inclina a obrar y a juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Escuche, eso es justicia. No podemos ser justos cuando somos alcahuetes. Hágame el favor. No podemos ser justos cuando toleramos injusticias creyendo que estamos manifestando amor y misericordia por la persona que decimos amar, pero no le corregimos en el momento donde tiene que ser corregido. Eso se llama alcahuetería. Y eso no es justo, porque la persona que no está recibiendo su justa remuneración por su actitud, entonces se vuelve una persona mal educada. ¿Sí me estoy haciendo entender? La justicia es dar a cada uno lo que corresponde según sus acciones. Por eso les decía que la justicia de Dios es una justicia divina y que no la podemos entender. Porque si la aplicamos a la justicia nuestra, Dios no tendría por qué habernos perdonado a nosotros porque nosotros somos malos. Porque entonces Dios nos tendría que pagar conforme a lo que merecemos, muerte. Porque la paga del pecado es muerte. No vamos a hablar aquí de esa justicia divina incomprensible, no sé cómo llamarla. No tiene nombre la justicia de Dios, porque es inconcebible para nuestra mente finita. La justicia de Dios es algo sobrenatural. Pero Él nos manda a nosotros a hacer justicia, es decir, que seamos justos correspondiente a la actitud o a las acciones de otras personas. ¿Qué dice la Escritura en Romanos capítulo 4 versículo 3? Dice, hablando de Abraham, que Abraham creyó y le fue tomado por justicia. Un hombre, escuche, que escuchó la voz de Dios y empezó a caminar conforme a lo que Dios le decía. Un hombre que quizás no estaba acostumbrado a un mover pentecostal del Espíritu Santo. Un hombre que quizás no tenía una predicación constante, un consejero espiritual que le estuviera ayudando. Un hombre que de cuando en cuando escuchaba una voz que le hablaba, pero él entendió en su corazón que era Dios. Y esa palabra que Dios le hablaba de cuando en cuando, él la asumía con tanta reverencia y con tanto respeto que empezó a caminar conforme a lo que Dios le decía. Y eso que Dios le decía se convirtió para él en algo tan aferrante a su vida que siempre que Dios le hablaba, él caminaba. Él caminaba, y dice que en un momento llegó y él habla con Dios precisamente respecto al tema, porque Dios le estaba hablando que le iba a dar un hijo, pero él dice, Señor, pero entonces, que le iba a dar herencia, perdón, pero él le dice, pero y entonces, ¿en quién voy a depositar mi herencia si no tengo hijo? Y dice que Dios le dijo, vas a tener un hijo y él va a ser el heredero de ti.
Ah, bueno, Señor, listo, gloria a ti porque voy a tener un hijo. Esa acción, esa determinación que tuvo Abraham en ese momento dice que le fue contado por justicia. Es decir, ¿qué estaba acompañando entonces a la fe de Abraham? La justicia, porque si él comprendió lo que Dios le decía y actuó conforme a lo que Dios le decía, creyó la palabra y se sostuvo en ella, dice que eso Dios lo consideró como justicia. ¿Qué estoy queriendo decir con esto, mi amado? Que tú no solamente puedes creer, sino que tienes que permanecer creyendo. Porque una cosa es creer en el momento en que te lo digan, pero pasado un tiempo tú tienes que permanecer creyendo. Que ese es el problema con la humanidad, ¿sí o no? Al momento en que yo le digo creen, o el que el Señor habla creen, pero luego que pasó un tiempo se olvida de la palabra y entonces empezamos a pelear con Dios y es donde nos metemos en problema y las promesas que Dios quería que se derramaran sobre nosotros no llegaron en el momento justo en que Dios quería. Abraham creyó y la fe de Abraham se convirtió en una obra justa. Es decir, la justicia y la fe van de la mano. Porque por la ley, dice en Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Justicia y fe, mira que van inseparables. El justo por la fe vivirá. ¿Cómo entendemos esto? No es que porque yo creí y digo ya Dios me justificó, entonces voy a vivir por esa fe o esa justicia que Dios imputó sobre mí. Escúcheme. Eso se llama holgazanería. Holgazanería es querer depender de alguien sin hacer nada, ¿sí o no? Eso es, creo que es. Alguien me ayuda, por favor. Un holgazán es el que cree que tú lo vas a sostener toda la vida y no hace nada. Entonces aquel que cree que Dios lo va a hacer todo por él es un holgazán. Está dejándole a Dios la responsabilidad que le corresponde a él. Es decir, yo creo, pero tengo que actuar. Abraham creyó, pero actuó. Y esa actuación fue la que se le fue contada como justa. Dios te prometió que te va a dar algo, Dios te prometió que te va a llevar a determinado lugar, pero si tú dices, no, yo espero que Dios me tome de aquí y me lleve, está haciendo un holgazán. No, empieza a dar pasos correspondientes a lo que Dios te ha dicho y ahí sí, vas a ser una persona que se te va a otorgar una justicia por tu actuar con fe. No sé si estoy siendo ¿me estoy haciendo entender, pastora? Sí, ella es mi filtro. Porque a veces me dice, usted está hablando muy enredado. No, trato de explicarlo y por eso soy muy repetitivo quizás, porque me gusta que las cosas queden claras. La justicia nuestra está basada en acciones de fe. ¿Sí me entendió, por favor? La justicia nuestra está basada en acciones de fe. Es decir, creo, actúo, entonces me es contado como justicia. Y es así donde vamos a vivir por fe. Porque algunos, muy deportivamente, creen que vivir por fe es no hacer nada. No, es que Dios dice que el justo por la fe vivirá, entonces Dios me va a dar aquí el mercado, la plática del servicio, la cuota de Flamingo, pues los que tienen por allá crédito en Flamingo, no sé. Entonces, no, es que yo soy justo porque Dios me justificó y ahora delante del Padre fui presentado como justo. Amén. Pero esa no es la justicia que te va a hacer vivir. La justicia que te va a hacer vivir es aquella que tú adquieres por actuar creyendo en aquel que te habló. Creo que Dios me va a bendecir con un buen trabajo, una buena empresa. Creo que Dios me va a bendecir con un proyecto grandioso que tengo. Pero entonces, ¿qué estoy haciendo para que ese proyecto se cumpla o empiece al menos? ¿Sí me hago entender? Así es donde actúa la fe que Dios considera que es justa. Y por esa fe, porque como tú actúas creyendo, entonces Dios dice, mi hijo está creyendo, tenga pues mi hijo. ¿Qué necesita? Padre, necesito esto. Mira, usted es un justo, yo lo justifiqué, pero usted, esa acción que está teniendo es justa, porque usted está relacionando mi palabra con su acción.
¿Sí está claro? Usted está relacionando mi palabra con su acción. Esa es mi hijo. Así se hace. Porque por la ley, ya lo dije, ¿cierto? Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia está ligada a la fe. La fe no funcionará cuando no aplicamos la justicia del reino. Es decir, no puedes esperar que Dios conteste las peticiones de tu corazón cuando estás actuando de la manera incorrecta o injusta. Podríamos entonces calificar aquí la justicia como de dos maneras. La que le he explicado ya, que es de acuerdo a la acción de la palabra de Dios, correspondiente a la palabra que Dios te habló, o la acción también de obrar justamente cuando una persona se dirige a nosotros, cuando una persona nos ofende, cuando una persona tiene alguna actitud con nosotros si no actuamos justamente. Me voy a explicar de esta manera. Ven, hija mía, acá. Esta es mi hija Jocabed, ustedes la conocen, ¿cierto? Es una predicadora ya, una conferencista. Mi hija Jocabed cometió una falta en mi casa. ¿Sí? Vamos a decir que ¿cuál fue la falta? ¿Cuál falta cometes con más regularidad? No le hizo caso a la mamá cuando la mandó a arreglar la cocina. No es que sea esa la falta, pero vamos a decir que esa fue una falta, sino que se enojó y dijo, yo no quiero hacer eso. Entonces la mamá viene luego y le dice, Joca, ¿qué tal si vamos ahí al parque y nos comemos un heladito bien rico? La está recompensando por su rebeldía. No la corrigió en el momento. Y Jocabed dijo, mi mamá, yo le puedo decir que no, y después lleva y me invita a cono. Eso es injusto, lo que la mamá o yo estoy haciendo con ella. Es injusto. O sea, para ella no lo mira así, ella lo mira como amor, como que la queremos y no la queremos maltratar, no la queremos obligar a hacer las cosas. Pero yo estoy siendo injusto con ella porque la estoy mal acostumbrando, y en el momento en que ella quiera depender realmente de la justicia de Dios, ella se va a ver mal acostumbrada y no va a aprender ni a obedecer a Dios ni a obedecernos a nosotros. Entonces es injusto. ¿Sí me estoy haciendo entender? La justicia es, gracias hija, actuar de una manera justa cuando la actitud de la persona es. No es justo que una persona que te pegó en la cara, vamos a decirle así, te pegó en la cara, entonces tú viniste y dijiste, pégueme en la otra. No, eso dice el Señor que debemos hacer. Ojo, pero si tú no corriges a esta persona, si tú no le hablas con la justicia y le dices, mire, vea, usted lo que hizo está mal hecho. Usted lo hizo porque estaba enojada conmigo, yo no le di razones para que hiciera eso. Si usted lo vuelve a hacer la próxima vez, no, mentira, no le vas a decir eso. No, lo que le vas a enseñar a la persona es que no debe reaccionar de esa manera por cosas que no llevan al caso. Es decir, le vas a hablar con sabiduría para que la persona. Pero si tú solamente le volteas el cachete y le das la otra, pero no le dices nada, la persona cada vez que te dice, este es un bobito, y cada vez que me la montes le voy a dar 2 cachetadas por aquí, no me dice nada. Entonces la persona le vas a mal acostumbrar, es decir, ya ella se da cuenta que yo no le respondo ni le digo nada, entonces me la va a montar, por decirlo así. Es justo entonces que aunque no le des las mismas 2 cachetadas que ella te dio, pero es justo que le corrijas, así que con sabiduría le enseñes. Porque le estás acostumbrando a ser una persona de bien. La próxima vez ya lo va a pensar para darte en la cara. ¿Sí ven? Es justo. Tenemos como cristianos que aprender a aplicar la palabra de Dios, mis amados. Porque a veces nos volvemos tan religiosos o tan fanáticos o tan extremistas o tan liberales que realmente, aunque decimos ser cristianos, estamos actuando de la manera incorrecta y la justicia de Dios entonces no se puede ver reflejada en nosotros. Y dice que debemos ser justos así como Él es justo. Llega un momento en que los fariseos estaban alegando con el Señor algunas cosas. Y el Señor le dice en Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es decir, es justo que cuando vamos a servir a Dios, lo hagamos de una manera consciente y transparente. Con tu hermano no tienes problema a la hora de traer la ofrenda. El problema lo tienes es con Dios, porque estás entregando algo que aparentemente debería salir de tu corazón, pero que no lo estás haciendo de corazón. Lo estás haciendo como un ritual. Y el Señor no quiere que actuemos de esa manera, sino que quiere que actuemos con justicia. Entonces, para ir terminando con la justicia y arrancar con la misericordia, quiero decirle que actuar con justicia es actuar con la rectitud de la palabra de Dios, lo que le decía ahorita. Actuar con el carácter de Dios, actuar con una conducta intachable y actuar con honestidad. Esto es actuar con justicia. ¿Cómo así que con el carácter de Dios si nosotros no somos Dios? Buena cosa, buena pregunta. Te pregunto, Daisy, ¿cuál es el carácter de Dios? No. Jenny, ¿cuál es el carácter de Dios? Ella dice que es perfecto. Estamos hablando de la justicia. Ese es el carácter de Dios. Para resumir, o sea, si ponemos a mirar todos los atributos y las cosas de Él, pero el carácter de Dios es que es justo. Ya, pare de contar. Él es justo. O sea, Él es equilibrado. Esa es la justicia, es balance. Es que tú pongas esto aquí y lo que pese acá, igual Dios lo pone acá. Y siempre se va a mantener la misma balanza. ¿Sí? La justicia nosotros es no, que nosotros ponemos más, por ejemplo, un bulto de piedras acá y un bulto de algodón acá. Aunque es un bulto, igualmente este va a tener más peso y siempre vamos a estar desbalanceados. El carácter de Dios es ser justo. Entonces, cuando nosotros actuamos con el carácter de Dios, queremos mostrar lo que realmente somos, o es que estamos demostrando que realmente tenemos la genética de Dios en nuestras vidas. Esto cuesta. Esto no es así de un día para otro. Le enseñaba ahora a los que se van a bautizar que el proceso de santificación en Dios es eso. Precisamente es un proceso, no es de un día para otro. Pero ¿cómo nos podemos ayudar? Cuando la palabra de Dios se convierte en nuestro alimento continuo, nosotros continuamente estamos perfeccionando nuestra vida a través de la palabra de Dios, porque es como la limpieza que estamos ocasionando con la palabra de Dios en nuestras vidas. Siempre estamos metiendo palabra de Dios en nuestro corazón y toda esa suciedad va a ir saliendo. Es igual, la justicia de Dios va a operar en tu vida cuando aprendas a aplicar la palabra de Dios, cuando actúes conforme te dice la palabra de Dios. Siempre palabra de Dios, siempre palabra de Dios, siempre palabra de Dios. Dice, pero entonces ¿cuándo va a haber tiempo para nosotros? No, es que tú eres hijo de Dios y tú dependes de Dios y tienes que depender de la instrucción de Él continuamente. Vas a ser justo cuando la palabra de Dios se vea reflejada de tal manera en tu vida que siempre que hables, siempre que actúes, vas a tener en cuenta cómo lo haría Dios en ese instante. Piense solamente en esto. Piénselo así por un momento. Si quiere cerrar sus ojos, ciérralo. Pero piense por un momentico. ¿Qué haría Dios o qué hace Jesús en el momento en que usted cometió una falta? ¿Qué hace Jesús en esos momentos? ¿Se ha puesto a pensar? Inmediatamente Jesús se sale de los chiros, se arremanga la manga y saca el palo y le da un garrotazo en la cabeza. Él podría hacerlo, porque siente un poco de indisposición, me imagino, al ver que sus hijos se están portando mal. Pero Él no hace eso. ¿Sabes qué hace Él? Por la justicia que ya imputó en nosotros, es decir, ya nos metió bajo su justicia, ya estamos allí bajo sus alas. Mira al Padre y le dice, yo pagué por él. Mi sangre fue derramada por esos pecados. Y esto es lo que me quiebra a mí de ser cristiano, de ser un hijo de Dios. Porque al igual que usted, yo cometo errores.
Al igual que usted, me cuesta obedecer en algunas cosas. Al igual que usted, lucho con algunas tentaciones. Pero sé que tengo un papá que me ama tanto, que en el momento en que yo le busco, Él me limpia y me cobija. Esa es su justicia. La mía no tiene validez en esos momentos. Que yo vaya y, ay, por mi justicia, perdón, como David logró en algún momento decirlo, que mi respeto me le quito a David el sombrero cuando dice por ahí en un salmo: Señor, júzgame conforme a mi justicia. Y yo, wow, este hombre estaba ahora atrevido. Uno decirle a Dios, júzgame conforme a mi justicia, es decirle: Señor, manda un rayo y consúmeme. Porque realmente no somos tan justos para decirle a Dios: Señor, que conforme a mi justicia sea el juicio que tú vas a traer sobre mi vida. Ay, este hombre, en el Salmo 16 me parece que es que habla de eso. Entonces, actuar con el carácter de Dios, actuar con una conducta intachable y actuar con honestidad. Finalmente, dice Pedro, en el capítulo 3 de su primera carta, versículo 8 en adelante, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino de lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígale, porque los ojos del Señor están sobre los justos, aleluya, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces termino diciendo con respecto a la justicia, que la injusticia cierra las puertas de la fe. La fe ligada a la justicia abre las puertas de la fe, porque me acaba de decir el Señor, o el apóstol Pedro acá, que dice que los oídos del Señor, o los ojos del Señor, están sobre los justos, es decir, viendo siempre tus acciones. Y entonces tus oraciones van a ser escuchadas, porque Dios va a estar atento, y van a ser respondidas. Justicia abre la puerta de la bendición y actúa acorde con la fe para traer sobre ti aquello que con tanta fe y con tanta esperanza has esperado, valga la redundancia. Y voy con la otra parte, ojalá me alcance el tiempo. La misericordia es el segundo compañero. Leímos en el primer versículo, ¿cierto?, que lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué es misericordia? Para definir en pocas palabras, es una inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento. Esa es la misericordia. Pregunto, ¿alguien aquí tiene misericordia? O cuando lo ve, aunque porque aquel le hizo algo, ojalá se muriera, ojalá... ¿Sí o no? El ser humano por naturaleza es vengativo. El ser humano por naturaleza, aquel que le hizo mal, aunque no lo diga con palabras, pero dentro de sí siente como cierto aliviecito cuando ve que a aquel le está yendo mal. ¿O no? ¿O eso me pasó solamente a mí? ¿Sí o no? No, yo no le deseo el mal, pero qué bueno que le está yendo mal. No. La Biblia dice que nosotros debemos ser misericordiosos, así como Cristo fue misericordioso. La misericordia fue el acto de compasión que estaba en el corazón de Dios desde el momento en que el hombre pecó, y siempre quiso ayudarlo, pero el hombre siempre era evadiendo esa manifestación del amor de Dios que se llama misericordia. Fue lo que Dios puso a disposición nuestra cuando envió Jesucristo. Jesucristo dice que en un momento, cuando él iba a entrar a Jerusalén, se paró en un monte y empezó a llorar y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces he querido reunirlos debajo de mis alas, así como la gallina reúne sus polluelos? Pero no has querido, siempre evadiendo. Y en una ocasión también en ese mismo contexto dice que les envía una sentencia y le dice: por causa de que no has
percibido el tiempo de mi visitación, no me volverás a ver y tus muros serán derribados y no quedará piedra sobre piedra. Es decir, por lo que ellos no quisieron dejarse cubrir por ese acto de amor y de misericordia, una sentencia vendría sobre ellos y es que serían derribados y esparcidos, y ya sabemos que eso se cumplió en ellos. Entonces, ¿por qué nosotros, si decimos ser cristianos, también no le pedimos a Dios y heredamos o le pedimos al Espíritu Santo que ponga en nuestro ser esa genética misericordiosa de Dios para poder hacer el bien? ¿Sabías tú que nosotros, el pueblo de Dios, estamos llamados para hacer el bien? Nosotros estamos llamados para marcar la pauta en esta sociedad que está tan corrompida, que para que la gente pueda ver que hay un Dios y que tiene un pueblo escogido de aquí para prestar servicios y beneficios a la sociedad. Nosotros somos llamados para ir y ayudar a aquel que está en las calles. En estos días vi una publicación por el Facebook, por las redes, de una prueba que hicieron con los transeúntes de una calle. Entonces, primeramente, un hombre que era un actor cayó al suelo allí como quejándose, y el hombre estaba vestido normalmente como de tenis, con algo en la mano, y nadie le prestó atención. Nadie, pasaba la gente y el hombre retorciéndose allí y nadie. Pero luego el mismo actor, vestido ya así y con una agenda en la mano, cae. Inmediatamente sale toda la gente a ayudarle. O sea, ¿dónde está? Siempre el interés, siempre la discriminación, ¿cierto? Porque era una persona normal, nadie le prestó atención, pero como ya después era un ejecutivo, entonces todos vinieron y corrieron a ayudarle. Yo digo, Dios mío, ¿cómo está la humanidad deteriorada? ¿Sí? La misericordia, eso no es misericordia, eso es interés, porque de pronto le ayudo ahí, si se muere, de pronto vio que yo le ayudé y me deja la herencia. Pero el gamín, ¿qué le puede dejar? El transeúnte normal, ¿qué le puede dejar? Sin saber que Dios puede tener cosas grandes en personas sencillas. La misericordia es no calificar o discriminar posiciones, ni credo, ni posición social, nada de eso. La misericordia es un acto de ayudar, cualquiera sea la persona que esté en un momento de necesidad. Nosotros como cristianos no podemos hacer discriminación de gente. Es más, nos dice que si hacemos eso estamos pecando. Si llega alguien a la iglesia y le prestamos buena atención porque es distinguido, porque viene bien vestido, en cambio al otro le decimos, no, siéntate por allá atrás, y si de pronto hay una silla, quédate por allá, o siéntate en el banquito, allá en el banquito verde, ¿sí? Pero al otro le decimos, siéntate aquí adelante, porque ese sí es el que trae el bolsillo lleno, el que da buenos diezmos, que anda en carro, pone un carro bonito. Entonces, mira, eso no está dentro de nosotros, no debería estar dentro de nosotros. Eso no se llama misericordia, se llama interés y se llama malicia, porque siempre estás buscando algo. La justicia y la misericordia, dos elementos de la fe que son inseparables para que puedas realmente abrir la puerta de los cielos y ser bendecido. La misericordia es entonces, compañera de la fe, porque nos impulsa a pensar y actuar bajo un impulso de piedad a favor de otro. Esto es un asunto de fe, es decir, cuando actuamos en favor de otro no sabemos si ese otro realmente nos quiere dañar o qué. Hay un hombre de Dios, Juan Wesley parece que era, que dijo con respecto a la ayuda. ¿Cuántos de ustedes en los semáforos, quizás los que conducimos, en los semáforos siempre nos vamos a encontrar el que está con la cosita lavando el vidrio, el que está vendiendo el confite, el que está pidiendo, el que está haciendo malabares? Ay, ya eso se volvió una empresa tremendo, todos ahí consiguen plata, ¿sí o no? Pero ¿cuántos de nosotros quizás, y lo digo por mí empezando, a mí me cuesta darle plata a esta gente? Es más, hace algún tiempo la gobernación de Antioquia o Medellín aquí estaban diciendo que eso no se podía hacer, que incluso el que vieran dándole plata lo iban a sancionar, porque esto se volvió una mafia y la gente llega ahí. Pero un hombre de Dios decía algo, mira, él decía, prefiero darle de comer a 9 holgazanes que dejar morir a un justo. Es decir, si entre 10 que me piden, uno puede ser justo, entonces por negarme a darle a todos, dejo morir al justo. Entonces prefiero darle a todos. Este hombre, yo no sé en qué contexto lo dijo, pero a mí me cuesta eso, y le soy sincero. Porque hay personas que están allí que son viciosas, hay personas que están ahí que son, o sea, lo hacen porque es un negocio.
Pero nosotros sí debemos pedirle a Dios que nos dé el discernimiento, la sabiduría, porque hay gente en las calles que realmente sí está necesitada. Y no solamente por allá abajo de un puente, hay gente que quizás tiene su techo, pero está necesitada. Hay gente que quizás tiene comida, pero necesita otras cosas. Hay tantas áreas que cumplir en esta sociedad que nosotros a veces nos encerramos en una burbuja religiosa y no prestamos la ayuda necesaria a las personas que realmente lo necesitan. Y estamos esperando que Dios nos bendiga, que Dios abra las puertas de los cielos, que Dios haga esto y aquello, cuando realmente no estamos actuando conforme a la palabra nos enseña. Hay una en Mateo 25, parece que es, donde el Señor habla del juicio a las naciones. No sé, no lo tengo aquí, pero cuando el Señor habla dice que tendrá, en el día del juicio pondrá a los de la izquierda y a los de la derecha, y a algunos les dirá, eso no lo tenía en el bosquejo, pero lo recuerdo. Dice que a algunos les dirá: mira, ustedes me vieron con hambre y no me dieron de comer, me vieron sin vestido y no hicieron nada, me vieron con sed, me vieron en la cárcel y no hicieron nada. Y ellos van a decir: pero ¿cuándo? Si nunca te vimos, Señor. Supimos que viniste, moriste en la cruz y te fuiste, pero nunca te vimos más por acá, por la tierra. Y Él va a decir: por cuanto no lo hiciste con los pequeños. Si ahí está, ¿cierto? Pero más atrasito es que está, ¿no? Más adelante. Bueno. Y dice que luego se dirige a los de la derecha y les dice lo mismo: por cuanto tuve sed y esto, y porque cuando estuve en la cárcel, cuando tuve hambre. Y aquellos van a decir: Señor, pero ¿cuándo lo hicimos? Dice: cuando lo hiciste con estos pequeños. Bueno, bien. Bueno, y bien. Y entonces, ¿cuál es el acto que nos lleva a ayudar a ese tipo de personas? ¿Cómo se llama? Misericordia. Eso se llama misericordia. Cuando estamos tan engreídos y tan arrogantes y tan jactanciosos de que somos cristianos, nos vestimos bonitos los domingos, venimos acá, cantamos, pero ¿qué hay de tu acción misericordiosa cuando sales de estas cuatro paredes? ¿Qué efecto estás causando en la sociedad que realmente te identifique y te catalogue como un cristiano útil para esta sociedad? Allá es. Allá es donde se va a ver nuestra casta cristiana. Aquí es muy fácil calificarlos a todos como cristianos, porque están calladitos, aquí no dicen malas palabras, aquí todo está fiel, aquí no se puñetean ni nada, pero en la casa o en la calle o con la familia o con los compañeros de trabajo, allá sí de palabras para arriba. No, mis amados. Nosotros como cristianos estamos, escuche, le voy a decir una palabra que quizás a usted no le va a gustar, pero estamos obligados a mostrar a Dios a la sociedad. Y eso se llama misericordia. Entonces, cuando tú amas a las personas, el hermano evangelista Carlos Anacondia dice la siguiente frase: el avivamiento va a estar sobre la iglesia y sobre los siervos de Dios cuando amen a las almas perdidas y sientan compasión por ellas. Pero va a terminar cuando eso se acabe. Y lo dice un hombre que tiene experiencia y es ducho en el asunto. ¿Cuándo vamos a ver un mover de Dios operando en nuestras vidas? Primeramente porque desde que opera en nuestras vidas, todos los demás que están allí al lado nuestro van a ser impactados con eso mismo. Cuando aprendamos a hacer justicia, a ser justos, a actuar con justicia y a hacer misericordia, es decir, a tener compasión por la gente que realmente lo necesita. Entonces sí, la fe inmediatamente la actives, inmediatamente ores, algo va a suceder. Este hombre del que le estoy hablando, Carlos Anacondia, y ojalá lean sobre él y de muchos hombres evangelistas que vieron el poder de Dios sobre sus vidas y que aún se manifiesta. Este hombre se metía a los tugurios y a los lugares altos de las favelas y de las comunas que llamamos aquí, a predicar la palabra de Dios, a visitar al enfermo, a hacer cosas tremendas, siendo un hombre de Dios utilizado a nivel mundial. Y dice que en una ocasión subió por allá a un lugar muy remoto, por decir subir aquí allá a las cruces o a la cruz. Fue a saludar a algunos hermanos. Y dice que cuando iba saliendo en su carro habían unos ladrones
que estaban montándole por ahí para robarle, y él solamente sacó la mano para despedirse, y cuando sacó la mano esos ladrones cayeron al piso. ¿Sí ve? La unción de Dios que estaba sobre este hombre se actuaba, o sea, vivía sobre él, activada de una manera poderosa, porque era un hombre, es un hombre apasionado por las almas, un hombre que cuando le autoriza al diablo que salga, tiene que salir. Es un hombre que, aunque tiene una voz toda chillona y como un poco de Satanás! Él habla así: escúchame bien, Satanás. Así habla él. Pero es un hombre con una autoridad de Dios. Y eso él lo aprendió, que solamente va a permanecer en su vida cuando él sienta compasión por los perdidos y cuando sea una persona justa. Estamos esperando ver muchas cosas lindas, ¿cierto? En nuestras vidas, en la iglesia, en el ministerio, pero necesitamos estas dos herramientas para hacer un ajuste a nuestra fe para que sea más poderosa. Como les decía al principio, quizás por fe a veces actuamos, oramos por las personas y algo sucede, pero estamos como lo que le dije al principio, le movemos una cosita allí al aparato y funciona, pero realmente no sabemos hacer las cosas, y por eso nuestra fe y quizás el ministerio se ve tan interrumpido, porque no somos justos ni estamos actuando con misericordia. Estos dos compañeros de la fe son, diga conmigo, inseparables. ¿Cuál? Justicia, misericordia y fe. Porque el mismo Señor lo dice en Mateo 23, que esto es lo más importante de la ley. Y le estaba haciendo referencia a los judíos fariseos, que eran los que tenían supuestamente, eran la nata y leche del judaísmo, y ellos eran unas personas que tenían un concepto tan religioso y que diezmaban, y dice que ofrendaban y que hacían sus servicios en la sinagoga, pero el Señor les hace una confrontación directa y los llama hipócritas fariseos. Y les dice: ustedes hacen cosas que supuestamente son lo que los hace ver como los santos, pero están olvidando tres cosas fundamentales: la justicia, la misericordia y la fe, porque no eran misericordiosos ni esto. Los judíos eran arrogantes y orgullosos, no tenían misericordia. Ellos entre ellos mismos se ayudaban, pero entre ellos mismos también eran muy crueles cuando había que juzgar un caso. Entonces no eran misericordiosos. Y con el que no era judío sí que menos. Le decían: es un perro, usted salga de aquí, no puede estar con nosotros. Entonces el Señor les está enseñando allí y le dice: vayan primero. Llega un momento en que él llama a un hombre llamado Leví, que era un pecador. Leví es Mateo, él era cobrador de impuestos. Es decir, era un hombre judío, pero era corrupto, se alió con el pueblo romano y le cobraba impuesto, el doble de los impuestos a los judíos, para él partirse la marrana con los romanos. O sea, era un hombre, los publicanos. Y entonces para los judíos un tipo de eso era, no lo querían ni ver por ninguna parte. Y Mateo estaba por allá cobrando su impuesto, y el Señor llega y lo llama y le dice: Mateo, venga, es más, invíteme a comer a su casa, a almorzar a su casa. Y dice que él fue a almorzar con Mateo, y ahí estaban los judíos. ¿Y sabe qué decían? ¿Quién se cree pues? Es que el Hijo de Dios y que el Santo, y vea, comiendo con los publicanos y con los pecadores. Y el Señor le dice: vayan y aprendan, los manda, vayan y aprendan qué significa misericordia. Porque no vine a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Mateo, Leví, era un hombre necesitado. Aunque tenía dinero porque era un corrupto, era un hombre necesitado de la salvación. Y el acto de amor que había en Jesús, la misericordia que había en él, le trajo a la salvación. ¿Usted sabe cuántas personas allá afuera ya que tienen plata, pero la necesitan la misericordia suya? Están tapados, pueden tener todo, pero necesitan una palabra, que usted vaya y les hable, que usted sienta compasión por esa persona, aunque lo tenga todo, pero usted sabe que no tiene nada, porque le hace falta la misericordia de Dios y el amor de Dios. Y entonces cuando vas y le ofreces a esa persona una solución, vas y le das un consejo, y esta persona lo recibe porque lo estaba necesitando, inmediatamente oras, y sabes qué, que lo que pidas a favor de esa persona, Dios inmediatamente va a operar. Y esa persona se va a sentir tan agradecida que va a venir al templo o te va a bendecir. Tú eras escaso de algo y él lo tiene en abundancia. Tú le diste de lo que él escaseaba y él te va a dar de lo que tú escaseas. Ese es el reino de Dios. Es una ¿cómo se dice?
un engranaje de cosas que van sucediendo a la manera en que tú empieces a actuar como Dios te dice que empieces a actuar. Pero si nos quedamos actuando en nuestros propios conceptos religiosos, jamás el plan de Dios que estaba por desarrollarse de una manera sobrenatural en tu vida se va a ver desarrollado, se va a quedar estéril. Porque nunca decidiste obedecer a Dios y actuar conforme a lo que Dios te decía, sino que creíste que como cristiano podías seguir haciendo lo que te daba el quiero, y nunca, esas cosas, no pasaba nada, no sobrenatural, no venía un rayo y te consumía, en la iglesia seguías congregándote normal, nunca pasaba nada, todo normal. Pero déjame decirte que es que en el reino de los cielos todo no puede ser tan normal. En el reino de los cielos tiene que haber un desajuste de lo normal para que lo sobrenatural empiece a actuar. Y es entonces cuando te vas a despertar y vas a decir: wow, es que el reino de Dios es así, es un mover, es un dinamus, dinamis, eso, me equivoco. O sea, que es el poder del Espíritu Santo moviéndose. Pero el poder del Espíritu Santo, voy terminando con esto, se mueve cuando la palabra se convierte en la vida cotidiana tuya. El Espíritu Santo viene y entonces saca lo que está ahí, le da movimiento, le da acción, porque la palabra de Dios en tu vida, el Espíritu Santo viene, la coge y la convierte en un motor que acelera tu caminar, acelera tu fe, acelera tu acción hacia la palabra de Dios. Tu obediencia se acciona cuando el Espíritu Santo encuentra palabra de Dios dentro de tu corazón y entonces empieza a darle vida, y es ahí donde tu vida empieza a cambiar y las cosas las vas a ver diferente. Entonces cuando oras, ya ves que la palabra de Dios actúa en tu vida cada vez que oras, y que la fe opera milagros, y ahí sí la cosa como que tú dices: ay, yo tanto tiempo y no había entendido que esto era así. Lo que pasó con los niños, me decía mi niña ayer, toda linda, toda emocionada. Yo decía: qué rico que nosotros los adultos podamos entender las cosas de Dios así, que son tan sencillas, pero como les decía al principio, por estar tan prejuiciados, a veces no permitimos que ese mover se dé en nuestras vidas. Misericordia y justicia. Ahora tenemos entonces más y mejores herramientas para pararnos en la ruta de la fe. Te voy a decir 4 cositas, mis amados. Tenemos un desafío. El desafío es: me alineo a la justicia del reino de Dios. Luego actúo con misericordia y con la fe, acciono con la fe, espero con paciencia y doy gloria a Dios por recibir aquello que estoy esperando, aunque no haya llegado. Tengo 2 opciones: seguir como estoy o aceptar el desafío de Dios y decir: de aquí en adelante voy a actuar con justicia, y de aquí en adelante voy a empezar a operar con misericordia. Voy a pedirle al Espíritu Santo que me ponga más fe para actuar con aquellas personas que quizás no los veo como tan aptos para yo ofrecerle mi ayuda. Porque hasta en eso caemos en pecado, mis hermanos, que a veces clasificamos a las personas que queremos ayudar. Yo no sé si eso le ha pasado a usted. A veces decimos: no, aquella persona sí la puedo ayudar, pero esta no se merece mi ayuda. No. ¿Qué tal que Dios clasificara entre nosotros por ser el más bonito, más feo, más gordo, más flaco? Mejor. ¿Cuántos estuviéramos destituidos entonces de la gloria de Dios? Porque a Dios no le parece que somos aptos para recibir la ayuda. No, para Dios todos fuimos dignos y objetos de misericordia. Y entonces, como fuimos objetos de misericordia, Él derramó su misericordia sobre todos nosotros. Y es donde el apóstol Juan lo describe con las majestuosas palabras. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue el amor de Dios el que le impulsó a tener misericordia por nosotros. Es el amor hacia las almas, no a las personas como tal. Porque las personas, en su carácter, en su temperamento, en su personalidad, en su lo que es, a veces choca con nuestra percepción de la vida de esa persona. Es decir, no me gusta cómo actúa, no me gusta cómo habla, no me gusta cómo aquella. Entonces empezamos a calificar y termina esa persona descalificada. Pero Dios no hace eso. Dios simplemente se ve impulsado a actuar con amor, no importa quién sea, solamente miras la necesidad.
Y la justicia es que aprendamos a ser justos con las personas, aprendamos a ser justos con nuestros hijos, con nuestra familia, donde actuamos. La justicia de Dios se tiene que ver reflejada en nuestras vidas. La justicia que es por creerle a Dios se tiene que ver reflejada en nuestras vidas. Ya se lo dije, crea a Dios de que Él va a hacer algo, pero actúa entonces concerniente o correspondiente a las palabras que Dios le ha dado a esas promesas. Dios quiere bendecirte, amén. Señor, ¿de qué manera me quiere bendecir? Señor, ¿de qué manera quieres que actúe con mis hijos? ¿De qué manera quieres que actúe con mi familia? ¿De qué manera quieres que actúe con mi esposo, con mi esposa? Y Dios te lo va a enseñar a través de la palabra. Pero a veces que la palabra de Dios choca con nuestra condición de humana porque queremos que Dios nos hable para actuar de la manera que hemos querido actuar. ¿Me explico? Señor, mira a esta persona como es. Yo quisiera hacer esto. Y entonces oras a Dios y Dios te dice, no, no vas a hacer eso, lo que vas a hacer es aquello. Voy a decirles esto. En una ocasión me demoré, yo tenía un tiempo sin trabajar, meses. Y entonces Dios a una persona idólatra, perdóname si hay algo, idólatra a una persona que prende velas a los santos, ¿sí o no? Una persona que confía en sus santos, sus muñecos. Una persona idólatra se le quemó su closet porque prendió una vela sobre el chifonier y la vela se acabó, se derritió y se le prendió la ropa. Y entonces me dice el Señor en un momento, ayúdale a esa persona. Yo como cristiano podría decir, Señor, pero es que, ¿sí ve por qué le quemó la ropa? ¿Por estarle prendiendo velas a los santos? No, que se la rebusque. Yo podría haber objetado así delante de Dios, ¿cierto? Con justa razón, entre comillas. Pero Dios me dice, ayúdale. Y yo estaba tirado, 700 pesos en mi bolsillo, tenía una moneda de 500 y una de 200. Y el Señor me dice, ayúdale. Tú tienes forma de ayudarle. Y yo empecé como a buscar en mi archivo, la cuenta de ahorro estaba en cero, la tarjeta de crédito estaba por encima del cupo. No hay de dónde. Pero el Señor me recuerda y me dice, mira, tienes un aparato que hace días conseguiste que vale tantos miles de pesos. Yo, bueno, me despojo de eso. Hacía por ahí 2 meses había comprado una belleza de televisor, como usted ahora comprar un LCD de 50 pulgadas. Lo tenía en mi casa, allí me veía los partidos del mundial. Y el Señor me dice, despójate de eso y ayúdale a esta persona. Y yo, ay Señor, bueno, listo, hágale. Lo hice. Le dije a mi esposa y ella abrió sus ojitos lindos que tiene así bien grandes y me dice, ¿y eso sí es de Dios? Sí, mi amor, yo lo siento en mi corazón como que es de Dios y yo quiero obedecerle a Dios. Ah, bueno, si usted dice que es de Dios, hágale. ¿Qué es lo que le quiero enseñar con esto? Que cuando Dios te dice de la manera en que debes actuar, a veces tú rechazas la manera en que Dios te dice y quieres operar a tu manera. Pero ahí no hay justicia, porque cuando yo actúo a mi manera, siempre estoy buscando el perito, el pelo en la sopa, siempre estoy buscando como algo para no hacer lo que Dios me manda hacer. No, actúa como Dios te dice que hagas y después Dios se las va a ingeniar para devolverte las cosas. Termino con esto. Pasado unos días Dios me devolvió un contrato que hice por ahí, me gané 10 veces lo que valía el televisor. Entonces, asunto arreglado, con el Dios es negocio. Pero cuando actuamos en la justicia de Dios, oras y los cielos están abiertos, porque está siendo justo y está siendo misericordioso, y tu fe está activa, que en el momento en que la pongas a funcionar, funciona. Es como el estarte. Si la batería tiene, la moto, el carro tiene la batería nuevecita y el estarte está bueno, y me hagas así, eso prende. Así la fe tiene que mantenerse bien acuñadita allí de la justicia y bien acuñadita allí de la misericordia. ¿Quieren eso de verdad en su vida? Cuesta, pero no está lejos de lograrlo. Vamos a ver el reino de los cielos en acción cuando actuemos como actuó Jesús, mis amados. Él dijo, el reino de los cielos ha venido, el reino de los cielos está entre ustedes. ¿Y quién lo manifestaba? Él. Porque todo eso de lo que les he hablado en esta mañana estaba en Jesús. Él, cuando miraba a las multitudes que no tenían nada, dice que él oraba al Padre y el Padre multiplicaba el pan. Ya. Así es sencillo. Veía una señora que estaba por allá llorando porque la hija se le había muerto, se le estaba muriendo. Oraba y la persona resucitaba o se paraba de allí. Para él era tan fácil.
porque Él actuaba con justicia y la misericordia estaba a flor de piel sobre su vida. En todo tiempo, Él no miraba la condición de las personas en su naturaleza. Él miraba la necesidad básica de las personas y ahí fue efectivo. Ahí tenemos que ser efectivos nosotros, en ser justos y tener misericordia, orar con fe, y es Dios el que va a operar, no somos nosotros, no es la fe nuestra, es la fe en Dios, de que Dios es el que va a obrar cuando nosotros estamos prestando nuestro cuerpo, nuestra mente, lo que somos, para que Él actúe a favor de esta humanidad que tanto lo está esperando.